Yo, hermano. Ok. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor del cielo y de la tierra, Padre justo, Padre santo, alabamos, glorificamos tu nombre. Señor, porque tú eres único Dios, creador de todas las cosas en Cristo Jesús. Y Señor, te damos gracias y alabamos tu nombre, porque tú eres todopoderoso, grande en misericordia, amor y justicia. Señor, gracias. Tú eres la fuente de nuestro pan, tú eres nuestro refugio, tú eres, Señor, nuestro Padre que cuida de nosotros y nos da bendiciones en abundancia para que nosotros las gocemos, pero también para que te sirvamos. Y Señor, que nosotros, como dice tu palabra, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura de Él, para que así, Padre Santo, cada día nuestra fe siga creciendo. En medio de la incertidumbre que vivimos, en medio de esta pandemia, Señor, que nuestros corazones se afirmen, que estemos siguiéndote, que estemos alabándote y no en temor. Señor, te pedimos por las familias que han sido tocadas por este virus y por todos aquellos profesionales de la salud, como mi hijo, que están trabajando en hospitales. Señor, te pedimos que tú los protejas. Y Señor, también que en medio de esta incertidumbre y pandemia, que la iglesia permanezca unida. Padre Santo, que no hayan bajas en la iglesia, porque sabemos que son momentos proféticos y pues tu palabra dice que habrán plagas y habrán guerras y habrán problemas antes de la venida de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, y ayúdanos en esta noche y que tu Santo Espíritu guíe a nuestro hermano Pipe para que así todos unidos recibamos alimento espiritual. En nombre de Cristo, amén. 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 Amén, amén. Amén. Amén, Bueno, hermanos. bueno, ahora sí, entonces me avisan si están viendo la presentación. Sí. Perfecto. Sí. Entonces vamos a empezar con el examen. Ok, vámonos por ella. Vamos a por ella. Entonces la primera pregunta es si alguien me puede dar un resumen pequeño de cómo era la iglesia de Éfeso. Una frase nomás de lo que se acuerden. El primer amor. El primer amor, perfecto. Era una iglesia con buenas obras, pero que había olvidado su primer amor. Test número 2. La iglesia de Esmirna. ¿Qué se acuerdan de la iglesia de Esmirna? Una iglesia pobre, pero rica espiritualmente. ¿Sería que me equivoqué yo? De pronto me equivoqué yo. No, rica espiritualmente Sí. y pobre Materialmente. materialmente. Sí, sí, sí. La persecución también era parte. Sí, 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 también es cierto. Entonces era una iglesia pobre que guardaba la fe, pero tenía que prepararse para ser perseguida, ¿cierto? El test 3. La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La última que vimos. Que no habían negado la fe. Ujú. Pero también permitía falsos maestros, ¿cierto? Avalada que los nicolaitas. Exactamente. Entonces ese era el examen de hoy. Estaba fácil. Pues sí. Pues no está haciendo, ¿no? Y ahorita sí vamos a empezar con la siguiente iglesia, que es Tiatira, Apocalipsis 2 del 18 al 29. Les voy a leer. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Perdón un momentico. Y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás,
Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a empezar a ver sobre esta iglesia en Tiatira. Vamos a empezar viendo la ciudad actual que queda ahí cerca a donde antiguamente quedaba Tiatira, que se llama Akishar, en Turquía. Ahí tienen una foto de cómo se ve esa ciudad hoy en día. Aquí entonces podemos ver dónde está, ya hemos visto, es una de las que son interiores entre las montañas. Esta ciudad es probablemente una de las que eran las más pequeñas en esa época, entonces también por esa razón no queda casi Ruinas. nada de esa ciudad, exacto, no hay casi ruinas. Estas son las ruinas de una basílica bizantina, o sea que esta basílica es de siglos después de lo que estamos hablando de Apocalipsis, porque ya era durante el Imperio Bizantino, que era, pues digamos, cristiano, sí. Entonces, pero queda algo de esas ruinas, pero como les digo, estas ruinas son como tres siglos después de Apocalipsis. Y esto es alguien que dibujó lo que quedaba de la antigua Tiatira durante el siglo XIX, fue y dibujó eso. Entonces ahí más o menos se veía lo que quedaba, pero se ve que lo que quedaba todavía era mucho más moderno que lo que hemos visto en las otras ciudades, como que se conservó más, ¿cierto? Esta era una iglesia pequeña. Entonces, es una de las cosas, es probablemente la ciudad más pequeña de las que estábamos hablando, era la que menos tenía como fama o era menos ilustre, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Con una historia también sin muchos eventos, no había mucho que los escritores antiguos historiadores dijeran al respecto, que es lo que sigue en el siguiente punto. Era una ciudad básicamente que estaba en la mitad de otras, del camino entre las otras ciudades que hemos hablado, entre ciudades más importantes, y era pequeño, es como cuando uno está en carretera y para en esos pueblitos pequeños que hay en la carretera, pero el pueblo no es que sea muy importante, simplemente está ahí en la carretera. Había comercio en esa ciudad en Tiatira y era pues como la actividad principal. Y Lidia, que se menciona en Hechos 16:14, fue una mujer que Pablo conoció en Filipo, y ella pertenecía a esa ciudad, ella era de Tiatira y ella pertenecía a los gremios de vendedores de tintes que había en esa ciudad. Entonces pues es como una de las menciones que hay que tienen que ver con Tiatira, ¿cierto? En Hechos 16:14. Y la ciudad, la fama que tenía era porque tenía un templo de Artemisa. Los gremios de los que hablé antes tenían influencia sobre los cristianos de la ciudad, porque para uno poder trabajar en ese comercio tenía que pertenecer a uno de esos gremios. Y probablemente el gremio también se metía en la vida religiosa de las personas, o sea, los que pertenecían al gremio de los tintes, de pronto los que mandaban en el gremio le decían, no, usted no puede ser cristiano o lo que sea. Entonces es probable que esos gremios en esa época tengan influencia sobre los cristianos de la iglesia de Tiatira, y entonces ahorita vamos a ver qué tiene que ver eso con el resto, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver la tablita de todas las iglesias para esta iglesia de Tiatira. Entonces, si alguien me quiere decir en qué versículo está la instrucción inicial de Juan a enviar el mensaje a esta iglesia. Esa es la fácil. En el versículo 18. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Ajá, Hijo de Dios, el que tiene ojos correcto. como Ahí llama te, de ahí te fuego estás y pies adelantando un semejantes. poquito. Le di a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el Ah, título o ok. aspecto de Cristo que es relevante a la situación? Si quieres Ah, termina de sí, ese leerlo y yo lo también. pongo aquí. Sí, ese es el 18. Ahora sí lo puedes El hijo leer. de, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Bueno, ahí voy a hacer un pequeño paréntesis para decir que si ustedes se fijan, esa es parecida a la descripción
de cómo se le apareció Cristo al principio del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Que tenía los ojos como llama de fuego y los pies como el bronce bruñido. Y la lengua. Exacta, y la lengua como una espada y todo eso, pero aquí menciona solo esos dos aspectos. Entonces, esto está conectado con eso que habíamos visto antes. ¿Cuáles son los elogios que tiene Cristo para esta iglesia? ¿Alguien se acuerda? Conozco tus obras, amor y ¿En qué fe. versículo? 19. Ujú. Y servicio y tu paciencia y que tus obras posteras son más que las primeras. Exacto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Cuál es la crítica? En el 20. El 20. El 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y también el 21 dice, y le da tiempo para que se arrepiente, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. En ambos está hablando de la misma persona y pues los que la siguen, ¿cierto? Sí. Entonces el siguiente, el punto 5. Las instrucciones de corrección, ay, me salté, pero bueno, las voy a leer igual. Las instrucciones de corrección están en los versículos 24 y 25, que dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces el siguiente es la amonestación de Cristo, que es la misma en todas las iglesias. ¿En qué versículo está? Si alguien... ¿Qué versículo? 26. 29. 29. 22. Vamos a El ver. 28, el 28 29, también. muy bien. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es lo que siempre se repite igualitico en todas las 7 iglesias. Y finalmente, ¿cuál es la promesa de Cristo para esta congregación de Tiatira? Que les dará la estrella de la mañana. Y les daré la estrella de la mañana. Sí, ahí dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Entonces ahí ya vimos, ya completamos la tablita. Entonces vamos a ver cuáles son los puntos para notar de esta iglesia. Esta iglesia, al contrario de Éfeso, que había olvidado su primer amor, en esta congregación es al revés. Ellos en vez de ir de arriba para abajo, ellos fueron de abajo para arriba, porque dice que las obras postreras son más que las primeras. O sea que lo que estaban haciendo en ese momento era mejor que lo que estaban haciendo al principio, ¿cierto? Se los dice Cristo a la iglesia. Pero también, como en Pérgamo, esta iglesia toleraba falsas enseñanzas. En este caso toleraban a la de una mujer, que ahí la nombran como Jezabel, que les estaba enseñando doctrinas que no eran y los estaba llevando a hacer cosas que no era de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién era esta mujer Jezabel? Pues lo que ellos creen, lo que se cree, eso no está ahí escrito, pero pues es lo que se piensa, es que ella, antes de volverse cristiana, ella había sido de ese templo de Artemisa, que era el templo más importante que había en esa ciudad. Ella era probablemente una sacerdotisa de ese templo, y ella de pronto, como vio el crecimiento de la iglesia, eso, se unió a la iglesia, pero ella continuó con esas prácticas que tenía del culto que ella hacía allá en el culto del templo de Artemisa, ¿cierto? Y ella les enseñaba esas prácticas a los cristianos de esa iglesia y básicamente los estaba alejando de Cristo. Pregunta, me quiero salir del tema, pero ¿cuál era la diosa Artemisa? ¿Qué era lo que era? No sé. ¿Es como griego? ¿El Dime. templo de Artemisa? O sea, ¿era la diosa de algo específico? Ah, la diosa Artemisa, sí, creo que era la diosa, ya te digo, lo voy a googlear aquí rapidísimo. ¿Cuál verso vamos, pa? Vamos, no, estaba repasando. Yo conozco tus obras. Es la diosa como de las cosas naturales de la casa y de esas cosas.
Por eso la pintan como con un arco y una flecha. Es como la diosa de la caza de la caza, pero no de la caza, sino de cazar animales. Pero vienen los griegos. Sí, es griega, es griega. En esa época todo eso, la influencia más grande era la influencia pues romana que estaba basada en las cosas griegas. Listo. Entonces, esa mujer que se llama Jezabel, de pronto no se llamaba Jezabel, sino que la nombran así porque es el nombre de la reina, la esposa de Acab, que está en Primera de Reyes 16, que ella también introdujo la adoración a Baal y a Sera al pueblo de Israel. Entonces, básicamente, cuando la llaman Jezabel, está diciendo esa mujer está haciendo lo mismo que hizo la Jezabel de la esposa de Acab al pueblo de Israel. Las está haciendo ustedes adorar ídolos. Por eso es que no, de pronto ella no se llamaba Jezabel, sino que la nombran con ese nombre para que ellos identificaran con solo ese nombre lo que ella estaba haciendo. Estaba haciendo que ellos adoraran ídolos. Entonces, una de las cosas que se muestra ahí por lo que dice Jesucristo es que no todos los de la iglesia, ni todos los ancianos, ni todos los que se congregaban en esa iglesia apoyaban a esas prácticas y eso, no estaban involucrados en eso, pero de alguna manera lo permitían, o sea, tampoco los echaban. Ni sí ni no. Lo que se puede notar ahí, hermanitos, es que no había iglesia perfecta. No, pues de Es que hecho no hay hay. una, no, pero hay una que ahorita vamos a ver, hay una digamos Casi. que yo podría decir que sí, que era perfecta porque Jesús solo les dice que son que están bien y ahorita vamos a ver eso, pero no es que sea imposible, es lo que quiero decir yo. No que nosotros seamos perfectos, que no vayamos a pecar, pero lo que sí se puede es agradar a Dios. Eso es lo que quiero decir, no que no haya una iglesia donde nadie peque y todo el mundo es perfecto, no, eso sí no. Pero entonces estamos hablando de esto, que Cristo tiene un mensaje claro para todos los que participan de esas prácticas que esa mujer les estaba enseñando, porque ella era como la líder de eso, y Él les dice que los hijos de ellas van a morir y también dice que ella se va a enfermar, ¿cierto? Porque una cosa que es importante demostrar ahí es que Jesús dice, yo ya le di la oportunidad de arrepentirse, o sea, no es que Jesús la esté castigando así como usted ya hizo esto y ya se perdió, no, ahí él mismo dice, yo le di la oportunidad de arrepentirse y no quisieron, no quiso ella arrepentirse, entonces por eso la va a enfermar, va a hacer que se mueran los hijos, todo ese castigo. Entonces vamos a ver otra cosa que está en el versículo 24 que habla de las profundidades de Satanás, ¿cierto? En cada una de las iglesias mencionan algo, o sea, esta es la tercera vez que vemos que se menciona a Satanás. En Esmirna Satanás dirigió lo que pasara ahí para que los cristianos terminaran en prisión, ¿cierto? En Pérgamo se menciona que ese es el trono de Satanás. Y en Tiatira lo que dice la enseñanza es que Jezabel, ella estaba enseñando los secretos de Satanás, ¿cierto? Entonces eso lo que quiere decir es que Satanás tiene una influencia, pero son las personas los que deciden si van a seguir esas cosas o no. Y ella estaba enseñando cosas que se llamaban secretos, como si, o sea, las profundidades de Satanás, porque ella les estaba enseñando como diciendo, les voy a enseñar una cosa que es más de lo que ustedes saben, más de lo que está en el Evangelio, les estoy enseñando como las profundidades, pero realmente lo que está diciendo ahí es esas cosas que les están enseñando ustedes no son de Dios, son de Satanás, son enseñanzas malas. Y más adelante en la iglesia de Filadelfia se menciona que Satanás es el enemigo de la iglesia, ¿cierto? Al final en las promesas, esperen a ver si me devolví, no. En las promesas dice la estrella de la mañana, ¿cierto? Como vamos a ver más adelante en el capítulo 22, versículo 16 de Apocalipsis, Jesús mismo es la estrella de la mañana, o sea, Él les está diciendo, les está prometiendo a sí mismo.
También en Números 24:17 se está profetizando del Mesías y se usa la mención a una estrella para referirse al Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, espérenme, devuelvo aquí un poquito porque hay como un par de cositas más que quiero que veamos. Ay. Me salté aquí, ya. Otra cosa que dice que Él les va a dar, además de la estrella de la mañana, ¿cierto? Es que dice que al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo las recibo de mi Padre. Eso es una promesa gigantísima, porque Dios fue el que le dio a Jesús. Él tiene el poder de juzgar las naciones, básicamente es lo que está diciendo ahí. Y de alguna manera está diciendo que los mismos cristianos van a ser parte de ese juicio a las naciones que no se obedecieron, que no son parte de la iglesia. Entonces, pues es un premio gigantesco. Y pues quería solo hacer como esa nota porque realmente es una cosa que uno no se puede imaginar que los cristianos que reciban ese premio van a ser parte de recibir ese poder que le pertenece a Jesús mismo. Es una cosa que yo personalmente no ni siquiera lo alcanzo a entender, no, me parece una gigante. Rafael, ¿Sí? perdón, ¿puedo hacer un comentario? Claro que sí. Es que acerca de lo que usted dice hablaba del juicio de Dios a las naciones, es que en el mensaje a Pérgamo Jesucristo se describe como el que tiene la espada aguda de dos filos, ¿cierto? Ujú, sí. Y en el mensaje a Tiatira habla el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce Bruñido, bruñido. sí. Estos son como Ah, características de un Jesucristo como que da miedo. sí, tú no No, estuviste no, ahí como que se nos olvida el Jesucristo que es solo amor. pero él sigue siendo Este amoroso. Jesucristo es como de justicia, como de Eso, poder. sí, eso lo hablamos en la primera clase que fue cuando vimos cuando Juan tiene se le aparece Jesús así como estamos describiendo con la espada y todo eso, y cada cosa tiene un significado, que los ojos así como fuego quiere decir que él tiene como esa visión que va más allá de Sí, lo físico, que él puede ver el corazón de las personas, ¿cierto? sí, Los pies esos bruñidos, como el bronce bruñido, o sea, como cuando uno coge un metal y lo está calentando para que se derrita y brilla por el calor. Eso representa como el altar de Dios. Básicamente está diciendo que Él fue el sacrificio para salvar a las personas. Entonces Él les está recordando que Él puede ver o sea, que Él está viendo sus acciones, que Él está viendo sus corazones, pero también les está recordando, y yo soy el que tuve que sacrificarme por ustedes. Eso es lo que quiere decir esas dos imágenes, esos dos símbolos, digamos. Pero sí, Él sí, se presenta como un Jesucristo guerrero, vencedor, porque es que lo que le quiere mostrar a las iglesias es que van a venir tribulaciones, van a venir problemas, pero él está también en esa batalla y él está diciendo, yo los voy a liderar y vamos a salir adelante porque una de las cosas principales del Apocalipsis es eso, es la victoria la victoria final de Dios sobre todas las cosas de Satanás en esta tierra. la Entonces victoria sí, de Dios y Jesucristo y los creyentes de nosotros. exacto, obviamente sí, el de la iglesia. Sí, gracias. Entonces, sí, pero tienes razón. Entonces, ahora sí, esa iglesia de Tiatira ya la pasamos. Podemos pasar a la siguiente, que es la iglesia de Sardis, que dice así: el mensaje a Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendrá sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Entonces Sardis queda en una ciudad que se llama Salih, en Turquía actual. Esta es la foto de las dos fotos de esa ciudad. Si ustedes ven, pues también son como parecidas todas esas ciudades de la parte de las montañas, ¿cierto? Aquí está la ubicación. Como pueden ver, también es una de las interiores, no de las que son puertos. Está en la mitad hoy en día inclusive también de los caminos a las otras ciudades. Y esta sí fue una ciudad que tenía muchos más monumentos o pues ruinas, digamos. Esta ruina que está aquí es de un baño romano, un gimnasio romano, que era donde te dan esos baños con agua caliente y hacían ejercicio y bueno, todas esas cosas, pues hasta parecía un gimnasio moderno ahora que me pongo a pensar. Estos también son como los interiores de ese edificio, un edificio pues bien bonito. También otra parte aquí se ve como donde estaba donde calentaban el agua y eso, para las piscinas y eso. Caldera. Ujú. En esta ciudad también había un templo de Artemisa, y ahí quedan las ruinas de donde quedaba ese templo. Había un mercado, ustedes se fijan, atrás está el gimnasio y al lado del gimnasio había un mercado. Todo esto son como los puestos. Cada uno de estos es los puestos donde dan comidas y eso. O sea que es también como hoy en día los gimnasios. Salen del gimnasio a hacer ejercicio y ahí mismo a comerse la hamburguesa y para compensar el ejercicio. Estos son los restos de una sinagoga que había en Sardis. Y es probable que la iglesia se reunía en esa sinagoga, porque al principio pues los cristianos estaban con los judíos, pero eso no es, o sea, se supone o lo creen, pero no es seguro. No es que diga en la Biblia ni que sea seguro que ahí se reunían ellos. Este es como el exterior de la sinagoga. Y este es un modelo de cómo era la sinagoga en ese tiempo. Era una sinagoga pues de buen tamaño. Aquí en Sardis después también una iglesia bizantina, o sea, una iglesia del imperio bizantino, una iglesia cristiana, y estos son los restos. Pero como hemos dicho antes, estas iglesias bizantinas fueron construidas como 3-4 siglos después de lo que estamos nosotros estudiando, que es el Apocalipsis, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la tablita para la iglesia de Sardis. Entonces empezamos con la instrucción inicial. ¿Alguien quiere decir dónde está la instrucción inicial? 3:1. En el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, ¿cierto? Ahora el título o aspecto de Cristo que es relevante a la situación. ¿Tienes nombre que vives si estás muerto? El B1, sí. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. También en el versículo 1. Los elogios de Cristo a esta iglesia. 4. Vamos a ver, en el 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Muy bien. ¿Cuál es la crítica de Cristo a esta iglesia? 2. Versículo 2. Y parte del 1. 1 y 2. 1 y 2, sí. Entonces yo tengo el 1, pero ustedes tienen razón en el 2 también. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y en el 2 dice, ¿qué dice? Sé vigilante y afirma las otras cosas que No, están para porque eso no es una crítica. Eso porque es no ha hallado tus obras perfectas delante de porque Dios. no he hallado esa parte, sí, en el versículo 2 cuando dice porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Eso es una crítica, ¿cierto? ¿Cuáles son las instrucciones de corrección entonces? 3. 3. 3. Entonces, versículo 2 y 3, porque en el 2 2 y dice, 3, sí.
Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, ¿cierto? Y después en el 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué vendré. Entonces, ¿cuál es la amonestación de Cristo que es la misma para todas las iglesias? ¿En qué versículo? 4. 4, Seis. 6, Seis. 6, 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, correcto. Y finalmente, ¿cuál es la promesa de Cristo para esta iglesia? 5. 5. Muy bien, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, esta ciudad de Sardis, ¿cierto? Era la capital de un reino que se llamaba Lidia. Y cuando estaba el Imperio Romano ahí, era donde vivía el procónsul romano. Básicamente era parecido a lo que pasaba aquí en la colonia, que en Villa de Leyva era donde vivía el virrey, o sea, era el que había designado el rey de España para que fuera el rey en esta área. Pues algo así era el procónsul, era un tipo que lo mandaban a ser el que mandaba sobre toda esa área. Esta ciudad era importante porque era básicamente un centro militar, o sea que ese procónsul tenía ahí el ejército romano que estaba listo a atacar o a hacer lo que fuera necesario para cuidar las ciudades que estaban bajo el control romano, ¿cierto? Y estaba ahí porque O era sea que el fácil. gimnasio, El gimnasio, perdón, o sea que el probablemente los gimnasio era soldados trabajaban fuertemente en ese gimnasio, sí, tiene lógica, Ah, ya. sí. Y era estratégico porque era fácil de llegar a las tropas, moverlas desde ahí. Y fue un sitio que fue el primer sitio en donde usaron monedas de oro y de plata. Si ustedes se acuerdan, en las otras ciudades las monedas que vimos eran de bronce, ¿se acuerdan? Pero aquí fue el primer sitio que usaron monedas de oro y de plata. Entonces, en el versículo 1 dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Este también es otra imagen que nos lleva de nuevo al primer capítulo, pero esta imagen del que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, básicamente lo que nos dice es que Jesús es el que está en control de las iglesias, Él las tiene en su mano, Él las cuida, Él es el que está en control de las iglesias, ¿cierto? Y le está diciendo, básicamente le está diciendo, como yo tengo el control de las iglesias, yo puedo retirarlos a ustedes de mi presencia si así lo desea Él. En el versículo 4 dice, no han manchado sus vestiduras, ¿cierto? Entonces, una cosa que es importante ver era que inclusive en una congregación que estaba muerta, que él mismo dice, ustedes están muertos, es una congregación que tiene problemas serios. Inclusive en una congregación así había personas que eran dignos de la salvación, ¿cierto? Y esto es muy importante pensarlo porque en esto vemos nosotros que la salvación es algo individual, ¿no? Cada uno de nosotros es el que tiene que cuidar su alma, estar pendiente de hacer lo correcto y mirar a ver qué estoy haciendo yo. No juzgar a los otros, sino mirar a ver yo qué estoy haciendo. ¿Seré que yo soy digno? Así de pronto en mi iglesia uno dice, yo estoy en esta iglesia y entonces me preocupo es porque la iglesia mía está muerta, como dice ahí, pero ¿cómo estoy yo? Eso es lo importante de ese versículo, es como el compromiso personal, que la relación de nosotros con Jesús es directa, uno a uno, y no es que, pero es que yo era amigo de una congregación que era buenísima, entonces yo me tengo que salvar, no. O si yo estoy haciendo lo correcto y de pronto en la iglesia hay algo que no está totalmente bien, ¿será que yo me voy a perder? No. Es una cosa personal, eso es un mensaje importante que hay en esa iglesia. Y lo terrible de eso es que dice que tenía nombre de estar viva o fama de estar viva, o sea, desde afuera se veía como que estaban muy bien, pero ante los ojos de Jesús estaban muertos. Era una cosa bastante terrible. Parecía que estaban bien y no estaban bien para nada, ¿cierto? Y por eso Jesús tenía los ojos rojos. No, en esta no es esa. Esta es que en esta se describe como que tiene las estrellas, que él tiene el poder sobre la. No, por lo que dijo Andrés. Entonces hay una cosa que vamos a ver, es la simbología del color blanco, ¿cierto?
porque él dice ahí que las vestiduras blancas. Entonces, ese color representa la luz de Dios en contraposición como a la oscuridad del demonio. Refleja la pureza, inocencia y también refleja el gozo y el triunfo. Estos son unos ejemplos de dónde más se utiliza el color blanco en Apocalipsis. El cabello de Jesucristo es blanco en el versículo 14 del capítulo 1. Las piedras blancas, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las piedras blancas que le daban a los de la iglesia? Las vestiduras blancas se mencionan en muchos versículos, porque las vestiduras blancas de los santos, de los mártires, de los ancianos, bueno, de muchas, sí, de muchas vestiduras blancas. El Señor mismo, vamos a ver por allá en el 19:11 que Él está montado en un caballo blanco. Probablemente el caballo blanco ahí representa como lo del triunfo, ¿cierto? Y sus ejércitos están vestidos de blanco y en caballos blancos. Vuelvo ahí a esa parte, es refiriéndose como al triunfo. Entonces quería hacerles esa nota para que cuando más adelante volvamos a ver lo de los colores blancos, esto es lo que representa. En el versículo 5 dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Habíamos hablado del árbol de la vida, de la corona de la vida, y ahora se menciona el libro de la vida, ¿cierto? El libro de la vida básicamente representa que nosotros pertenecemos a Dios, o que tenemos una ciudadanía en el cielo. A diferencia de los otros, que la corona es como un honor, y lo del árbol, que también ya lo hemos visto, el libro de la vida lo que representa es básicamente que uno pertenece a algo. Como cuando uno es ciudadano de un sitio, pues uno tendrá como una cédula que representa que usted es de ese sitio, ¿cierto? O un ID o lo que sea. Eso es lo que representa el libro de la vida, que los que están ahí pertenecen a Dios, pertenecen a Cristo mismo. Entonces, eso es los puntos para anotar de esa iglesia. No sé si quieren alguien más anotar algo. Si no, seguimos con la siguiente. Entonces seguimos con la siguiente. Apocalipsis 3, 7 al 13, la iglesia de Filadelfia, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice de las iglesias. Entonces Filadelfia queda hoy cerca a una ciudad que se llama Al-Azehir, pero es más como o sea, no queda ahí, Filadelfia queda como un poco al lado. Ya no hay nada ahí. Esta es la ciudad actual, allá en Turquía, así se ve. Como ven, también es entre las montañas. Esto que queda allá es los restos de una iglesia bizantina, entonces ya sabemos que esto ocurrió después, y la llamaban la iglesia de Juan, en honor pues al escritor de Apocalipsis. No queda mucho de esa iglesia, quedan estas columnas y como unos restos de unos frisos, y eso es todo lo que queda allá no quedó nada más. Pero una cosa es que vamos a ver primero entonces los elementos. Entonces la instrucción inicial a Juan de enviar el mensaje, ¿dónde está? En el versículo 7. 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y el título aspecto de Cristo. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. También en el 7. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, ¿cuáles son los elogios de Cristo para esta iglesia?
El 8. Has guardado mi palabra. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿cierto? ¿Cuál es la crítica de Cristo para esta iglesia? Que tiene poca fuerza. Aunque tiene No, poca fuerza. no, no, porque eso es parte de Que lo que él está todavía hay unos que diciendo dicen que que son ellos judíos. soportaron aunque tenían poca fuerza. Está Que diciendo, hay un grupo de la sinagoga que pertenece a Satanás. pues lo que yo digo, y pues como les digo, no puedo que esté equivocado, aunque lo que yo he buscado dice esto, es que Cristo no tenía ninguna crítica sobre esta iglesia. Él no tenía nada que criticarles, solo quería como darles aliento y decirles que se mantuvieran en lo que andaban. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones de Cristo para esta iglesia? El 11. El 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, eso es un poco, verifica que ellos ya tenían la corona, o sea, ellos estaban firmes. Lo de la poca fuerza más es como para representar que ellos eran, algunas personas piensan que representa que no eran muchos en esa congregación, que eran pocos. ¿Y cuál es la amonestación de Cristo, la que es la misma para todas? ¿En dónde está esa? La 13. El que tiene oídos que oiga. Exactamente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, ¿cuál es la promesa de Cristo? Perdón, una pregunta ahí. Sí, ¿El Espíritu es el Espíritu Santo? ¿Es Jesús? ¿Es quién? claro, el Espíritu Santo, porque está hablando de la palabra de Ah, Dios mismo, entonces está ok. diciendo, oigan lo que Dios les está diciendo a las iglesias, sí. Entonces ahora sí la promesa de Cristo. Que ahí dice que voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Sí, eso definitivamente es Ya que algo de que, acuerdo. que Él les promete. También en el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del O cielo sea de que mi Dios y mi esta era la nombre nuevo. iglesia más fuerte que había. Esa es la iglesia, esa es la que habíamos hablado, que sí ven que sí se puede ser una iglesia que aunque parecía débil porque de pronto no tenía tanta gente, no era tan grande, era una buena iglesia que se mantuvo firme inclusive con ataques externos y ellos siempre confesaron el nombre de Jesús. Entonces, esto es lo que yo te decía, que sí de pronto, porque para mí esto es una iglesia que aparentemente la iglesia era perfecta, tenía problemas de que sufrían persecución, pero ellos no habían fallado en tener falsos maestros, ni en dejar su primer amor, ni en no hacer las cosas. Ellos eran una iglesia que le agradaba a Dios. Entonces, vamos a hablar de esa ciudad de Filadelfia, que dice que fue establecida el 189 antes de Cristo. Ahí puse BC, pero es AC, por un rey que se llamaba Eumenes II, que era o sea, había nacido este Eumenes en Pérgamo, ¿cierto? Y se llama Filadelfia porque Eumenes le dio el control de la ciudad a su hermano que se llamaba Atalus II, y básicamente Filadelfia quiere decir eso, Filadelfia quiere decir el que ama a su hermano, le llamaban eso, porque el rey que la fundó amaba a su hermano y le dio el reinado a él. Después de este rey segundo, ya el imperio romano tomó control de esa ciudad. Era una ciudad administrativa, o sea que era una ciudad donde estaban como la gente que mandaba, donde se hacían los censos, donde estaba todo lo administrativo, la gente que contaba cuántos impuestos se había recogido, todas esas cosas. Eso es como era el objeto principal de esa ciudad. Y otra cosa que había en esa ciudad era que era una región donde se producía vino. Y entonces la gente que no era cristiana, o sea, la mayoría, porque ahí una de las cosas que vimos era que la iglesia no era tan grande,
le daban culto a un dios pagano que era Dioniso, que era el dios del vino, y básicamente como la forma en que celebraban o adoraban a ese dios era con borracheras y fiestas. Eso era la forma de celebrar a Dionisio. Y esta iglesia, como vemos, ellos se mantenían alejados de eso porque Cristo no tenía ninguna crítica sobre que ellos se dejaran contaminar de las cosas del mundo. Era una iglesia entonces que ejemplificaba la vida cristiana en un entorno pagano, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que nombra ahí es que dice una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Él lo que está diciendo es que nadie en este mundo puede quitarle a ellos la salvación. Cristo les abrió la puerta al cielo y Él les está diciendo, nada en el mundo les puede quitar a ustedes la salvación. Ustedes tienen la puerta abierta para ir al cielo. Es una palabra de aliento, ¿cierto? Porque, como hemos dicho, es una iglesia que probablemente tenía pocos miembros, pero Dios les estaba dando ánimo. Él les quería decir que sigan como van, que así van a llegar al cielo. Y otra cosa interesante es que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Habíamos hablado de cómo iba a venir una persecución por el emperador que había empezado antes y iba a continuar después con Trajano, con el emperador Trajano. Pero él está diciendo, como ustedes han sido tan fieles, los voy a guardar. O sea, ellos no iban a sufrir persecución, iban a estar tranquilos durante una época que todo el mundo iba a estar perseguido. La congregación de Esmirna, que también era fiel, ¿se acuerdan? A ella se le dijo que ellos iban a sufrir una persecución. Sin embargo, a Filadelfia les dijo, ustedes no van a ser perseguidos. Es una cosa interesante de ver eso, porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Él sabía por qué Esmirna tenía que ser perseguida o por qué Él iba a permitir eso. Y también Él sabe por qué Filadelfia los iba a proteger de esa persecución que iba a ser en todo el mundo. Entonces, es una cosa muy importante de ver ahí eso, ¿cierto? Como Dios también nos puede proteger de la persecución. En el versículo dice, y mi nombre nuevo, ¿cierto? Todo ese versículo habla de la salvación y la pertenencia de los cristianos al cielo, pero el nombre nuevo, como nosotros ya lo habíamos visto, tiene que ver con que los cristianos son separados, les dan un nombre nuevo, son separados del mundo para ser para Dios exclusivamente, y esa es básicamente la definición de ser santos. O sea, las personas de la iglesia son los santos. Eso lo vamos a ver también más adelante en otros pasajes de Apocalipsis. Entonces, con eso terminamos esa iglesia. Es la iglesia que es la iglesia que todos queremos ser, ¿no? Es una iglesia que, aunque parecía débil, era la más fuerte, que a los ojos de Dios no tenía ningún problema. Entonces, es bueno saber eso, y que era una iglesia que estaba en un sitio complicado, porque era un sitio donde estabas, o sea, básicamente por ese culto a Dionisio, era una gente dedicada a la fiesta, a la bebida, a contaminarse, y ellos se mantuvieron limpios, y de pronto fue por eso que no les tocó la persecución, porque ya habían tenido suficiente, ya estaban totalmente firmes en su fe. Entonces, pues veo que ya son las 6:58. No, ese ya lo llenamos. Está distraída Pilar. Yo creo que entonces no sé qué les parece, si creen que alcanzamos a hacer una más o dejamos ya la siguiente para la próxima clase. Ustedes me dirán. La siguiente para otra clase, para no estar corriendo. Listo. Entonces, bueno, pues con eso terminamos. No sé quién de pronto puede terminar con una oración. Y también podríamos anotar, pues en nosotros cada uno, Sí. ir anotando los puntos débiles de cada iglesia y meditar, pues, cuáles son los que fallamos nosotros también. Claro, eso es una cosa que hablamos también al principio. Hay que mirarse como congregación e individualmente en qué cosas de las que están bien estamos nosotros haciendo bien, y en qué cosas de las que Cristo criticó, examinarnos a ver si de pronto como congregación o individualmente estamos nosotros en ese sitio, porque una de las cosas que vemos es que Jesús siempre les da la oportunidad de arrepentirse. Él no les dice ustedes ya se perdieron, hasta la señora esa le dice yo le di oportunidad de arrepentirse.
Entonces nosotros siempre tenemos esa oportunidad y como dices tú, Ingrid, hay que examinarse como iglesia y individualmente también. Ahora sí, entonces el hermano que quiera Gracias, dirigirnos en hermanito. oración. Andrew, de pronto, si quiere, que lo veo bien juicioso ahí. Ok, claro que sí, inclinemos nuestro rostro. Padre Santo, venimos a ti esta noche muy agradecidos por un nuevo día de vida que nos permitiste tener, porque tuvimos alimento y tenemos techo y estamos con la capacidad de poder abrir y estudiar tu palabra. Te agradecemos porque en ella podemos ver las cosas que te agradan y las que te desagradan, y te suplicamos que nos ayudes a esforzarnos para que nos mantengamos firmes en la fe, que retengamos esa promesa y ese evangelio que recibimos y no vayamos a dejar perder nuestra corona, Señor, que estemos llenos de buenas obras, no para que tengamos honra a nosotros, sino para traer gloria a tu bendito nombre, Señor. Te agradecemos porque tú nos has perdonado de nuestros pecados, y como nos enseñaba nuestro hermano fin de semana, no hay nada más importante para nosotros que el alejarnos del pecado, el pedirte perdón cuando fallamos, y aún te pedimos que perdones los pecados de nuestros familiares que no te conocen, de nuestros amigos, de tantas personas que están cerca de nosotros. Suplicamos por ellos también y por nosotros que tengas tu misericordia. Te suplicamos que en lo que queda esta semana nos llenes de ánimo para brillar nuestra luz que viene de parte tuya. Te suplicamos que estés con aquellos que están con necesidades físicas, que están recuperándose de COVID, que están luchando con COVID o otras enfermedades, que seas tú con tu mano poderosa tocándolos y curándolos, porque la salud y la fuerza y la vida misma viene de ti, Padre Santo. Te pedimos que nos des una noche de descanso y que nos des sabiduría para actuar rectamente y para hacer una luz en este mundo, Padre. Te pedimos que guíes tú a las naciones, a los que lideran, que traiga paz sobre esta tierra, que nos ayudes a tener este tiempo para traer buen fruto a tu reino, Señor. Te agradecemos por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.